Solo estaba reaccionando incluso cuando abrieron la puerta. Solo reaccioné. Solo reaccioné. Disparé 2 disparos. En el vídeo de hoy, desentrañamos las retorcidas mentes de varios individuos. Hombres que hicieron añicos la ilusión de seguridad. Asesinos a sangre fría que mataron a inocentes y grabaron para siempre sus nombres en los anales de los hombres más peligrosos del corredor de la muerte. Con un escalofriante patrón de secuestrar y asesinar brutalmente a sus víctimas, estos individuos son realmente lo peor de lo peor. Robert Lee Yates. En la pintoresca ciudad de Oak Harbor, enclavada en la isla de Whidbey, frente a la costa del estado de Washington, nació Robert Lee Yates Jr. el 27 de mayo de 1952. Criado en el seno de una familia de clase media, asistía a una iglesia adventista local, donde le inculcaron los valores de la moralidad y la rectitud. Pero tras la fachada de una educación aparentemente normal, la oscuridad acechaba al joven Robert. Tras graduarse en el Instituto de Oak Harbor en 1970, Robert puso sus miras en la carrera de medicina. Se matriculó en la Universidad de Walla Walla, una escuela adventista del séptimo día situada en Walla Walla, Washington, a unas 2 horas al sur de Spokane. Sin embargo, sus sueños de convertirse en médico duraron poco. La carrera de medicina resultó ser un reto que Robert no pudo superar. Enfrentado a la decepción que supuso el fracaso de sus aspiraciones médicas, Robert se encontró en una encrucijada. Fue durante este periodo de incertidumbre cuando intervino el destino. Linda Brewer, hija de un amigo de la familia, entró en su vida. En 1974, Robert se casó con Linda, embarcándose en un nuevo capítulo que daría forma a su futuro de un modo que nunca habría imaginado. Con sus sueños médicos hechos añicos, Robert buscó un empleo que proporcionara estabilidad a su creciente familia. El padre de Linda, reconociendo el potencial de Robert, le consiguió un trabajo como guardia de prisiones en la penitenciaría estatal de Walla Walla. Este centro de máxima seguridad albergaba a algunos de los delincuentes más peligrosos del estado, y fue allí donde Robert comenzaría su descenso a las tinieblas. Como funcionario de prisiones, Robert conoció los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Fue testigo de la violencia y la depravación que acechaban tras los muros de la prisión, un entorno que más tarde le serviría de caldo de cultivo para sus propios deseos siniestros. Fue durante su estancia en la penitenciaría cuando Robert cometió sus primeros asesinatos, manchando para siempre sus manos con la sangre de víctimas inocentes. En 1975, 2 estudiantes universitarios, Patrick Oliver y Susan Savage, aparecieron muertos cerca de una popular piscina local. Sin que las autoridades lo supieran, Robert, que entonces tenía 23 años, había tropezado con la joven pareja mientras practicaba tiro al blanco en las inmediaciones. En una escalofriante muestra de sangre fría, decidió disparar a seres humanos en lugar de a latas de conserva. La escena del crimen era un rompecabezas que confundía a los investigadores. Los rumores se arremolinaron y la Interpol llegó incluso a intervenir, sospechando una conexión con los recientes viajes de Patrick a Europa. Las pruebas, incluidos los sacos de dormir ensangrentados de las víctimas, las balas y los restos del picnic, se conservaron meticulosamente durante 25 años. Cada año, nuevos reclutas revisaban el expediente del caso, con la esperanza de descubrir alguna pista que se les hubiera pasado por alto. Sin que las autoridades lo supieran, Robert ya había trasladado a su familia fuera de Oak Harbor poco después de los asesinatos de la piscina. Finalmente se alistó en el ejército y desarrolló una condecorada carrera militar de 18 años, que abandonó en 1996. Se alistó en la Guardia Nacional del Ejército y se retiró un año después, aceptando un salario reducido. Esta decisión marcó el inicio de un reino de terror en Spokane. A mediados y finales de la década de 1990, la ciudad fue testigo de un aumento de los asesinatos de trabajadoras del sexo, lo que desató el temor a un asesino en serie. Pocos sabían que Yates, un hombre de familia aparentemente corriente, era el responsable del escalofriante patrón de secuestros y brutales asesinatos que asolaba la comunidad. Las víctimas de Yates eran principalmente trabajadoras del sexo, mujeres que a menudo tenían problemas de drogadicción. Las atraía a su red, ofreciéndoles drogas y compañía, creando una falsa sensación de confianza antes de revelar sus verdaderas intenciones. Los detalles de sus crímenes eran terriblemente coherentes. Todas las víctimas morían de un disparo en la cabeza o en el corazón. A finales del verano de 1997, los cadáveres empezaron a aparecer, conmocionando a la comunidad. El 26 de agosto, la policía descubrió los cuerpos sin vida de Heather Hernández, de 20 años, y de Jennifer Joseph, de 16. El asesinato de Jennifer supuso el tercer caso de asesinato sexual.
El asesinato de Jennifer fue el tercer asesinato de trabajadoras del sexo desde junio de 1996, y los investigadores empezaron a atar cabos, reconociendo un patrón de víctimas que eran recogidas para obtener favores sexuales antes de encontrar un trágico final. Un avance crucial se produjo cuando unos testigos dijeron haber visto a Jennifer subirse a un Corvette blanco en East Sprague, una calle muy conocida por el trabajo sexual en Spokane. Era una pista que resultaría decisiva en la búsqueda de justicia. El destino intervino cuando un policía estatal detuvo a Robert en su Corvette blanco, sin ser consciente de los horrores que ocultaba el vehículo. Sin saberlo, permitió que el asesino en serie continuara con su matanza. En noviembre de ese mismo año, se descubrió el cadáver de Darla Scott, de 29 años, enterrado cerca de un lujoso campo de golf al sur de la ciudad. Al parecer, el campo de golf se había convertido en el vertedero preferido de Yates. Pocas semanas después, fue detenido por exceso de velocidad a solo 3 kilómetros del lugar donde se había encontrado el cadáver de Darla. Una vez más, la suerte le sonrió y solo recibió una advertencia. Diciembre trajo más descubrimientos sombríos. El día después de Navidad, los cadáveres de Sean McClanahan, de 39 años, y Lori Wasson, de 31, aparecieron en un campo al este de la ciudad. Los cuerpos de Melinda Mercer, Sonny Oster, Linda Maven, Micheline Dorning y Connie Ellis seguirían en los meses siguientes. Cada víctima representaba una vida truncada, una familia destrozada por las acciones de un hombre del que nunca sospecharon. Sin embargo, una mujer consiguió escapar de las garras de Robert Lee Yates. Christine Smith, trabajadora del sexo de 32 años, tuvo un encuentro aterrador con el asesino en serie en agosto de 1998. Consciente del peligro que corría, Christine se enfrentó a Robert y le preguntó directamente si era un asesino psicópata. Para su sorpresa, él lo negó con vehemencia, afirmando ser un hombre de familia con 5 hijos. Incluso le ofreció $40 a cambio de sexo oral, atrayéndola a la parte trasera de su furgoneta. Pero cuando Christine entró en la furgoneta, sintió un golpe repentino en la cabeza que casi la dejó inconsciente. Milagrosamente, consiguió salir del vehículo, escapando de las garras de la muerte. Los médicos que la atendieron descubrieron fragmentos de bala alojados en el cráneo, prueba del intento de Robert de acabar con su vida. Posteriormente, los fragmentos se compararon con una bala del calibre 25 encontrada en la furgoneta de Robert, lo que le relacionó con la muerte de otras 7 mujeres. En septiembre de 1999, los detectives citaron a Robert para interrogarle. A pesar del peso de las pruebas en su contra, mantuvo su inocencia, aferrándose a su historia de devoto padre de familia. Pero las fibras encontradas en su viejo Corvette, que coincidían con las halladas en las escenas del crimen, y sus huellas dactilares en las bolsas de plástico utilizadas para asfixiar a sus víctimas, dejaban poco lugar a dudas. En abril de 2000, cuando llegaba a su trabajo en la fábrica de aluminio Kaiser, en su Honda Civic, Robert fue detenido, y su reino del terror llegó por fin a su fin. Yates fue declarado culpable de los asesinatos el 19 de septiembre de 2002, y más tarde fue condenado a muerte por inyección letal, el 3 de octubre de 2002. Pero en 2018 su sentencia fue conmutada posteriormente por cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Hasta hoy, este monstruo sigue entre rejas. Chester Turner. Chester Turner, un nombre que infundía miedo en los corazones de los residentes de Los Ángeles. Sus crímenes, que abarcaron más de una década, dejaron a su paso un rastro de devastación y vidas destrozadas. Chester DeWayne Turner, nacido el 5 de noviembre de 1966 en Warren, Arkansas, tuvo un comienzo problemático en la vida. A los 5 años, se trasladó a Los Ángeles con su madre tras la separación de sus padres, buscando un nuevo comienzo en la bulliciosa ciudad. Pocos sabían que su viaje les llevaría por un camino oscuro y retorcido. Los primeros años de Turner en Los Ángeles estuvieron marcados por la inestabilidad y las dificultades. Asistió a escuelas públicas de la ciudad, pero tuvo problemas académicos y acabó abandonando el Instituto Locke. Al entrar en la edad adulta, Turner se vio atrapado en las garras de la pobreza y la falta de vivienda, un destino que marcaría el curso de su vida. Para llegar a fin de mes, Turner aceptó trabajos ocasionales, como cocinero y repartidor de Domino's Pizza. Sin embargo, el atractivo de la delincuencia era demasiado fuerte para resistirse. Turner se vio envuelto en robos y posesión de drogas, lo que le llevó a múltiples encuentros con la ley a lo largo de las décadas de 1980 y 1990. A pesar de los retos a los que se enfrentaba, la vida de Turner dio un giro más oscuro cuando se vio involucrado en una serie de delitos violentos. Sus acciones se intensificaron y se embarcó en una serie de agresiones sexuales y asesinatos que aterrorizaron las calles de Los Ángeles durante más de una década.
Su primera serie de asesinatos se produjo entre 1987 y 1989, cuando violó y asesinó a varias jóvenes durante su racha de asesinatos. Viviendo al margen de la sociedad, Turner se movía de un refugio para indigentes a otro, buscando refugio y anonimato. Su estilo de vida itinerante le permitió eludir las sospechas y continuar su reinado de terror sin ser detectado. Fue durante este tiempo cuando perfeccionó sus instintos depredadores, aprovechándose de las personas vulnerables que se cruzaban en su camino. En 1992, la vida de Turner dio un breve respiro cuando empezó a salir con Felicia Collier. La relación supuso un rayo de esperanza y estabilidad, y la pareja incluso tuvo un hijo en común. Sin embargo, la fachada de normalidad se hizo añicos cuando se reveló la verdadera naturaleza de Turner. Su siguiente cadena de asesinatos comenzó el 16 de noviembre de 1992, cuando su séptima víctima conocida, Deborah Williams, de 32 años, fue encontrada muerta. Su ADN se relacionó con el asesinato de 14 mujeres en total entre 1987 y 1998. En marzo de 2002, mientras trabajaba como guardia de seguridad en un albergue para personas sin hogar del centro de Los Ángeles, Turner fue detenido por agredir sexualmente a María Martínez, una mujer de 47 años. Turner se acercó inicialmente a Martínez para pedirle prestado un mechero, pero luego procedió a agredirla, agarrándola por el cuello y violándola durante unas 2 horas. También amenazó con matarla si denunciaba el incidente a la policía. Turner se declaró inocente del cargo de violación ese mismo año y fue condenado a 8 años de prisión. La lista de sus víctimas supera la decena de personas inocentes. Durante su encarcelamiento, el ADN de Turner fue identificado como coincidente con el ADN recuperado de muchos casos de asesinatos sin resolver. Fue procesado y finalmente declarado culpable de 11 asesinatos el 10 de mayo de 2007 y condenado a muerte el 10 de julio de 2007. Actualmente, se encuentra en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín. Joseph James DeAngelo. Nacido el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York, DeAngelo creció en el seno de una familia de clase media. Aunque su infancia parecía relativamente corriente, había indicios de un comportamiento problemático que más tarde se manifestaría en actos horripilantes. En su adolescencia, DeAngelo desarrolló una inquietante fascinación por asomarse a las ventanas, lo que dejaba entrever la oscuridad que le acechaba. Nadie podía imaginar que estos primeros indicios de desviación se convertirían en una serie de crímenes atroces que conmocionarían al país. El camino de DeAngelo le condujo finalmente a una carrera en las fuerzas del orden, un puesto que le daría acceso a conocimientos y herramientas que le ayudaron en sus siniestras persecuciones. Se incorporó al Departamento de Policy de Exeter, en el Valle californiano de San Joaquín, a principios de la década de 1970, donde se cree que cometió sus primeros robos y su primer asesinato conocido. Los crímenes de DeAngelo dieron un giro aún más siniestro cuando se trasladó a la zona de Sacramento y se incorporó al Departamento de Policía de Auburn. Fue allí donde se embarcó en una oleada de robos, violaciones y asesinatos que le valdrían el célebre título de asesino del Golden State. Armado con una pistola y movido por impulsos sádicos, DeAngelo acechaba meticulosamente a sus víctimas, estudiando sus rutinas durante semanas antes de atacarlas. Irrumpía en sus casas mientras dormían, las ataba y amordazaba, sometiéndolas a horas de terror y agresión sexual. Durante años, las fuerzas del orden estuvieron desconcertadas por la capacidad del asesino para eludir su captura. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, el responsable de estos atroces crímenes se ocultaba a plena vista, mezclándose en la sociedad como un individuo aparentemente corriente. Los investigadores pudieron relacionar una serie de asaltos en el centro y el norte de California con los asesinatos del sur de California, vinculándolos finalmente con el asesino del Golden State. La investigación dio un giro significativo cuando las autoridades utilizaron el ADN de las escenas del crimen para identificar a un pariente lejano a través de una popular base de datos de un sitio web de genealogía. Con esta pista crucial, los investigadores construyeron minuciosamente un árbol genealógico, rastreando meticulosamente las ramas para descubrir la identidad del asesino del Golden State. Los investigadores siguieron discretamente a DeAngelo, recogiendo muestras de ADN de la puerta de su coche y de un pañuelo desechado para obtener una orden de detención. En 2018, Joseph James DeAngelo fue detenido en su casa de los suburbios de Sacramento. Al iniciarse el proceso judicial, DeAngelo permaneció inicialmente casi en silencio ante el tribunal. Sin embargo, durante un momento de vulnerabilidad, murmuró una confesión críptica, refiriéndose a una personalidad interior llamada Jerry, que según él, lo obligó a cometer la ola de crímenes.
La sala del tribunal estuvo cargada de emoción, con los familiares de las víctimas enfrentándose a DeAngelo y compartiendo su dolor y su rabia. Los detalles gráficos de los crímenes se leyeron en voz alta, dejando un impacto duradero en todos los presentes. El 4 de marzo de 2020, DeAngelo propuso una declaración de culpabilidad con la condición de que se eliminara la pena de muerte, pero esta oferta fue rechazada. Sin embargo, el 29 de junio, como parte de un acuerdo de culpabilidad destinado a evitar la pena de muerte, DeAngelo admitió su culpabilidad de 13 cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, incluido el asesinato durante robos y violaciones, junto con 13 cargos de secuestro. Finalmente, el 21 de agosto de 2020, DeAngelo fue condenado a numerosas cadenas perpetuas, consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente, se encuentra encarcelado en prisión preventiva. Paul McManus. En los sombríos pasillos del sistema penal estadounidense existe una oscura fraternidad de condenados a muerte, algunos de los cuales se han convertido en infames leyendas. Entre ellos se encuentra Paul McManus, un hombre cuyo nombre quedará asociado para siempre a un horrible crimen que conmocionó al país en 2001. Pero para comprender realmente las profundidades de su oscuridad, primero debemos entender su turbulento pasado. Paul McManus nació una fría noche de invierno en una pequeña ciudad del corazón de Estados Unidos. Desde muy pequeño estaba claro que era diferente a sus compañeros. Mostraba signos de inestabilidad emocional y luchaba por encajar. A medida que crecía, sus problemas se intensificaban. Sus amigos de la infancia recuerdan a McManus como un solitario, a menudo perdido en su propio mundo. Tenía una relación difícil con sus padres, marcada por discusiones frecuentes e interacciones tensas. Fue durante estos años de formación cuando se sembraron las semillas de su oscuridad. De adolescente, McManus empezó a mostrar signos de enfermedad mental. Le diagnosticaron varios trastornos, como depresión y trastorno límite de la personalidad. A pesar de sus intentos de buscar ayuda, su estado empeoró con el tiempo, lo que le llevó a una espiral descendente que acabaría culminando en tragedia. A lo largo de su vida adulta, McManus luchó por mantener relaciones estables y un empleo. Iba de un lugar a otro sin encontrar nunca su lugar en el mundo. Su salud mental se deterioró aún más y se aisló cada vez más de la sociedad. Fue durante este periodo de oscuridad cuando McManus conoció a Melissa, una mujer vibrante y cariñosa que vio más allá de su exterior problemático. Se enamoraron y acabaron casándose, con la esperanza de que su unión les aportara estabilidad y felicidad. Pero Melissa desconocía el verdadero alcance de la oscuridad que acechaba a su marido. Las grietas en su relación empezaron a aparecer poco después de la boda. La salud mental de McManus empeoró y su comportamiento se volvió cada vez más errático e impredecible. Las discusiones se convirtieron en estallidos de violencia que hicieron temer constantemente a Melissa por su seguridad. Amigos y familiares intentaron intervenir e instaron a Melissa a abandonar aquel ambiente tóxico. Pero ella se aferraba a la esperanza de que McManus pudiera encontrar la redención y superar sus demonios. Trágicamente, esa esperanza se haría añicos de la forma más inimaginable. Aquel fatídico día de 2001, la oscuridad que había consumido a Paul McManus alcanzó su punto álgido. En un arrebato de ira y locura, acabó con la vida de su esposa, Melissa, de la que estaba separado, y de sus 2 hijas pequeñas. Los detalles del crimen son demasiado truculentos para relatarlos, pero las secuelas dejaron a una comunidad conmocionada y de luto. Mientras los cuerpos sin vida de su mujer y sus hijas yacían ante él, la mente de McManus se agitaba con pensamientos de huida. Impulsado por un deseo desesperado de eludir las consecuencias de sus actos, hizo un audaz intento de huida. McManus saltó de un puente con la esperanza de sumergirse en las profundidades y desaparecer para siempre. Pero el destino tenía otros planes. Milagrosamente, sobrevivió a la caída y cayó en las garras de los agentes de la ley que le seguían la pista. Su captura marcó el comienzo de una larga y ardua batalla legal que acabaría sellando su destino. Los detalles de los atroces crímenes de McManus quedaron al descubierto en la sala del tribunal, pintando un cuadro escalofriante de un hombre llevado a la locura por sus propios demonios. El jurado, enfrentado a pruebas abrumadoras, no tuvo más remedio que emitir un veredicto que conmocionaría a toda la comunidad. Paul McManus fue condenado a muerte, un castigo acorde con los horrores inimaginables que había desatado sobre su familia. Randy Kraft. Randy Stephen Kraft, el hombre que más tarde sería conocido como el asesino de la tarjeta de puntuación, nació el 19 de marzo de 1945, en Long Beach, California. Desde muy temprana edad, estaba claro que la vida de Kraft estaría marcada por la oscuridad y la tragedia.
Creció en el seno de una familia modesta, pero la relación con su padre era problemática, lo que sentó las bases para el inquietante camino que emprendería más tarde. La infancia de Kraft estuvo llena de inquietud y confusión. Su padre, una figura estricta y dominante, chocaba a menudo con el joven Randy. La tensión entre ellos era palpable y tendría un profundo impacto en la psique de Kraft. A medida que crecía, Kraft buscó consuelo y escapó de su problemática vida familiar. La educación se convirtió en un refugio para Kraft y destacó académicamente. Tras graduarse en el instituto, asistió al Claremont Men's College, donde se sumergió en sus estudios. Pero bajo la superficie de su éxito académico se estaba gestando una oscuridad. Fue durante sus años universitarios cuando Kraft empezó a explorar sus intereses políticos. Se involucró en la política local y acabó afiliándose al Partido Demócrata. Esta participación en la esfera política se convertiría más tarde en una fuente de fascinación para los investigadores y psicólogos que tratan de entender la mente de un asesino. Después de la universidad, la vida de Kraft dio un giro cuando se alistó en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Sin embargo, su estancia en el ejército duró poco. En una impactante revelación, Kraft reveló su homosexualidad, lo que en aquella época era motivo de baja. Este suceso tendría un profundo impacto en su vida, alimentando aún más sus sentimientos de aislamiento y alienación. Con su carrera militar abruptamente truncada, Kraft se encontró a la deriva. Luchó por encontrar su lugar en el mundo, lidiando con su propia identidad y con la oscuridad que le acechaba. Fue durante este periodo de incertidumbre cuando empezaron a aflorar las tendencias asesinas de Kraft. En 1971, Kraft se embarcó en una serie de asesinatos que aterrorizarían a California durante más de una década. Sus víctimas eran principalmente hombres jóvenes y niños, muchos de los cuales eran autoestopistas o vagabundos. Kraft los atraía a su vehículo, ofreciéndoles un aventón, y luego los sometía a horrores indescriptibles. Su modo de operar era escalofriantemente calculado. Kraft atiborraba a sus víctimas de alcohol y drogas, dejándolas indefensas y vulnerables. Una vez bajo su control, desataba sus deseos sádicos, sometiéndolas a torturas, agresiones sexuales y, en última instancia, a la muerte. Los detalles de sus crímenes eran espantosos y estremecedores, dejando un rastro de devastación a su paso. Lo que hacía aún más inquietantes los crímenes de Kraft era el nivel de planificación y organización que mostraba. Los investigadores descubrirían más tarde una lista codificada, conocida como la tarjeta de puntuación, que hacía referencia a cada una de sus víctimas. Esta lista, junto con otras notas y fotografías encontradas en su poder, proporcionó una visión escalofriante de la mente de un asesino en serie. Mientras Kraft continuaba con su matanza, el público permanecía ajeno a los horrores que se desarrollaban a su alrededor. No fue hasta 1975, cuando la investigación de sus crímenes empezó a cobrar fuerza. Dos amigos de una de las víctimas de Kraft informaron a la policía de su característico coche, pero en ese momento logró evadir su captura. Sin inmutarse, Kraft continuó su reinado de terror, cobrándose más víctimas y dejando a una comunidad atemorizada. No fue hasta 1983 cuando su ola de asesinatos llegó a su fin. Kraft fue detenido tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que condujo al descubrimiento de pruebas incriminatorias en su coche y en su casa. Durante la fase penal del juicio, la fiscalía presentó pruebas de otros homicidios cometidos por Kraft en Oregón y Michigan. Estas pruebas daban la imagen de un asesino en serie cuyo reino del terror se extendía mucho más allá de las fronteras de California. La defensa, por su parte, argumentó que las anomalías cerebrales de Kraft afectaban al control de sus impulsos, intentando mitigar su responsabilidad en los crímenes. Al final, el jurado declaró a Kraft culpable de 16 cargos de asesinato, así como de los cargos de sodomía y emasculación. En la fase penal del juicio, se le condenó a muerte, un castigo apropiado para los atroces actos que había cometido. Permanece en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín, donde sigue negando su responsabilidad en los asesinatos. Bobby Joe Long. Bobby Joe Long, conocido asesino en serie y violador estadounidense, conmocionó la zona de Tampa Bay, en Florida, durante un angustioso periodo de 8 meses en 1984. Nació el 14 de octubre de 1953 en la pequeña localidad de Kenova, Virginia Occidental. Los primeros años de la vida de Long estuvieron marcados por la tragedia y la disfunción. Nació con un cromosoma X de más, una afección conocida como 47,XY o síndrome de Klinefelter. Esta variación genética provocó una producción excesiva de estrógenos, lo que dio lugar a algunos rasgos femeninos como el desarrollo de las mamas. De niña, Long era objeto de burlas despiadadas por sus grandes pechos, lo que le causaba gran humillación y vergüenza.
Pero no fue solo su aspecto físico lo que hizo difícil la infancia de Long. También tuvo una relación tensa con su madre, Luetta Long. Long durmió en la cama de su madre hasta la adolescencia, un comportamiento que levantó ampollas y alimentó las especulaciones sobre su relación. Luetta, una mujer trabajadora, solía traer a casa a varios novios de corta duración, lo que agravaba aún más su ya disfuncional dinámica. A medida que crecía, Long desarrolló un profundo resentimiento hacia los novios de su madre. Le molestaba el desorden que causaban en su casa, especialmente cuando volvían tarde por la noche de sus trabajos. Este resentimiento y la constante inestabilidad de su vida contribuyeron probablemente a la ira y la oscuridad que se manifestaron en sus últimos años. En 1974, Long se casó con su novia del instituto, Cynthia Bartlett. La pareja tuvo 2 hijos y, en apariencia, llevaba una vida normal. Sin embargo, bajo la fachada de una familia típica, los demonios internos de Long eran cada vez más fuertes. Se embarcó en una oleada de violencia sexual, buscando mujeres a través de anuncios clasificados. A partir de 1981, Long se ponía en contacto con mujeres que estaban solas, a menudo haciéndose pasar por un comprador potencial o alguien que necesitaba ayuda. Una vez que se ganaba su confianza, daba rienda suelta a sus deseos sádicos, utilizando lo que él denominaba su kit de violación para asaltar y robar a sus víctimas. Los crímenes de Long como violador de anuncios clasificados fueron atroces y espeluznantes. Cometió al menos 50 violaciones en Fort Lauderdale, Ocala, Miami y el condado de Dade. Su modus operandi era inquietantemente calculado, aprovechándose de mujeres vulnerables que eran víctimas desprevenidas de sus impulsos violentos. En 1981, Long fue juzgado y condenado por violación. Sin embargo, solicitó un nuevo juicio, que le fue concedido, y posteriormente se retiraron los cargos. Esta laguna legal le permitió continuar su reinado de terror, intensificando sus crímenes hasta un nivel que marcaría para siempre la zona de Tampa Bay, Hillsborough, Pasco y Pinellas. Sus víctimas iban desde prostitutas conocidas hasta trabajadoras de fábricas, estudiantes e incluso bailarinas exóticas. Long parecía tener como objetivo a mujeres vulnerables, a menudo secuestrando a las que paseaban solas o trabajaban como prostitutas. Las secuelas de los crímenes de Long fueron devastadoras. Los cadáveres de sus víctimas se encontraban a menudo en estado de descomposición, tirados cerca de carreteras rurales o arrastrados al bosque. La investigación de sus crímenes requirió la colaboración de varios organismos encargados de hacer cumplir la ley. Pero fueron las valerosas acciones de un superviviente las que condujeron finalmente a la captura de Long. El 3 de noviembre de 1984, Long secuestró a Lisa McVeigh, de 17 años, cuando volvía del trabajo en bicicleta. Con los ojos vendados y llevada a casa de Long, McVeigh sufrió horrores inimaginables durante 26 horas. Sin embargo, su valentía y su rapidez mental resultarían ser su perdición. Consciente del peligro que corría, McVeigh dejó todas las huellas dactilares posibles en casa de Long, con la esperanza de ayudar a futuras investigaciones policiales. Tras su liberación, proporcionó a los investigadores información crucial sobre la casa de Long, su coche, e incluso un periodo de tiempo en el que le oyó utilizar un cajero automático. Esta información vital condujo a la identificación y posterior detención de Long el 16 de noviembre de 1984. Los detalles de los crímenes de Long son espeluznantes. Sus víctimas padecieron un sufrimiento inimaginable, con informes de violaciones, torturas y brutales abusos físicos. Long solía atar a sus víctimas con cuerdas, dejándolas en posiciones extrañas tras su muerte. Los cadáveres de sus víctimas solían encontrarse en zonas remotas, tirados junto a carreteras rurales o arrastrados por el bosque. El período de sus crímenes, del 27 de marzo al 11 de noviembre de 1984, reveló un inquietante patrón de un asesinato cada 2 semanas. Este ritmo incesante de violencia dejó a la comunidad en un estado constante de miedo e incertidumbre. La detención de Bobby Joe Long marcó un punto de inflexión en la investigación. Con las pruebas reunidas, a partir de las valientes acciones de McVeigh, las fuerzas del orden pudieron vincular a Long con los asesinatos a través de las fibras de alfombra roja encontradas en los cuerpos de varias víctimas. El 23 de abril de 2019, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó su sentencia de muerte, y Long fue ejecutado por inyección letal el 23 de mayo de 2019, más de 30 años después de su condena. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Ansías más emoción? Permanezca atento haciendo clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en su pantalla ahora mismo para ver más contenido emocionante. ¡Hasta la próxima!